Hola a todos, ¿cómo están? Hola chiques, aguarden un segundo que me acomodo. Dale. Bueno, retomamos las clases prácticos. No retomamos nada porque no hubo ninguna discontinuidad. Sí de los teóricos, que ya van 2 o 3 que no tienen, 2 creo, o 3, no recuerdo, pero de los prácticos tuvimos continuidad. Algo para comentar, para decir, para preguntar. No, profe, yo como puse en el grupo, estuve sin poder conectarme a las clases porque estuve trabajando a la tarde, pero nada, por ahora sigo, no es que dejé la materia ni nada por el estilo. Sigo las lecturas y los teóricos que los graba Susi, así que gracias Susi porque puedo seguir las clases desde ahí. De hecho, el otro día le escribí a otra Susi pensando que era Susi Gómez y me dice, hola, yo no soy la que sube las clases. Pero bueno, Susi, eso te quería agradecer porque son de mucha utilidad. Buenísimo, buenísimo. La semana pasada charlamos algo que lo dejamos inconcluso y me gustaría que lo pensemos para la semana que viene, como un breve momento, porque lo seguimos pensando. Yo se los comenté, pero lo quiero profundizar un poco, que es la... Les quería preguntar a ustedes si para la semana que viene pueden pensar y hacer un borrador sencillo como para dialogarlo aquí en la clase. eh, ¿cómo, cómo, cómo pensar una política educativa referida específicamente a la vuelta a la presencialidad a futuro, si es que se da? Y no que diseñen la política educativa, por supuesto que eso no se los vamos a pedir porque tampoco lo podríamos hacer Marijó y yo, tampoco, digamos, es una cosa complicada, pero sí algunas ideas sueltas que quizás se les pueden ocurrir, quizás pueden sistematizarlas mejor, como para poder conversar la semana que viene. Entonces sería un diálogo Buenas tardes. colectivo. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Entonces sería un diálogo colectivo de unos breves minutos de la semana que viene en relación a la vuelta a la presencialidad. ¿Qué elementos se deberían tomar en cuenta? ¿Cómo creen que debería actuar el Ministerio de Educación? Estamos hablando de las universidades, ¿no? No estamos hablando de todo el sistema educativo. ¿Qué actores deberían estar involucrados en esa discusión? ¿Cómo deberían llevarse a cabo esas discusiones? ¿Qué elementos a tener en cuenta? Digo, como algo, disparadores, ideas que puedan irse de lo obvio de que el Ministerio de Educación emite una resolución que diga que se va a la presencialidad a partir del 15 de marzo del 2022 en todas las universidades nacionales, punto. Tengan en cuenta la autonomía universitaria, tengan en cuenta los diferentes actores que componen a la autonomía universitaria, producto de la reforma del 18, tengan en cuenta las características regionales del país, es decir, que una política educativa que sea de esa naturaleza debe tener en cuenta la autonomía de las universidades nacionales, pero también a las diferentes universidades nacionales y sus contextos específicos, ¿no? No es lo mismo la Universidad de Córdoba que la Universidad de Cuyo, que la Universidad de Comahue, son espacios distintos, con poblaciones distintas, con geografías distintas. ¿Qué elementos específicos de la UNCO deben tenerse en cuenta? Sobre todo ustedes que son estudiantes, ¿cómo los afectaría? ¿Qué tendrían que cambiar? ¿Qué cosas de su vida van a cambiar con la vuelta a la presencialidad, ya sea mixta, híbrida o presencialidad total? ¿Y cuáles de esas cosas los afectarían a ustedes? ¿Y cómo eso debería integrar una política educativa específica sobre la vuelta a la presencialidad? Este, y también me interesaría escuchar su opinión en relación a cómo debería ser esa vuelta. Si debería ser híbrida, si debería ser mixta, si debería ser solo presencial, si debería continuar virtual, también es otra opción. Creo que son las 4 opciones, ¿no? Híbrida, mixta,
virtual y presencial. No, creo que no hay más opciones. Bueno, me gustaría escuchar su opinión la semana que viene, si se pueden tomar algún rato esta semana, como para balbucear, por eso les digo, nada sistemático, no piensen que es un trabajo práctico, no piensen que lo vamos a evaluar, no. Me interesa que ustedes puedan tomarse unos minutos de reflexión en relación a eso, escuchar su opinión y, y conocer también, por otro lado, que es lo que más me interesa, la opinión estudiantil acerca de esa vuelta a la presencialidad, cómo es su mirada sobre esta cuestión en particular. Bueno, la clase de hoy, la idea de la clase de hoy es trabajar terminar el desarrollismo, trabajarlo en función de algunas ideas particulares que tienen que ver con el desarrollo de las universidades durante el periodo que a nosotros nos interesa. Las universidades ocupan un rol central dentro de la política de planificación desarrollista. La educación superior es fundamental dentro del desarrollismo. Y los cambios que se produjeron durante los años, sobre todo 66 y 73, son los años de mayor radicalidad en cuanto a lo que provocaron en el sistema educativo de nivel superior a nivel nacional. Pero en el resto de los niveles generaron antecedentes, ideas preliminares, que después van a tener efectos en las políticas educativas que retoma la dictadura y que va a retomar tiempo más adelante el neoliberalismo durante la década de los 90. Es decir, que se está, de algún modo, diseñando el sistema educativo del futuro durante estos años, ¿no? Se está diseñando, es un ensayo de lo que se hizo después, durante la década del 60. Interesa en particular que ustedes retengan una idea que es la fundamental, el concepto teórico que todavía en los estudios académicos tiene vigencia para definir a los años 66 y 73 las presidencias de Onganía, Levingston-Lanusse, que es la de O'Donnell, que lo denomina Estado burocrático autoritario. Es un concepto que ustedes lo van a leer mucho, es un concepto que es muy viejo, la verdad, de hecho es contemporáneo a esos años, pero que tiene todavía vigencia. Estado burocrático autoritario. Esa es la manera de definir al desarrollismo durante los años de lo que se conoce como el onganiato, que son las presidencias de Onganía, Levingston y Lanusse entre 1966 y 1973, que tienen diversas particularidades, dos de las cuales son los hitos quizás más importantes de la Universidad Argentina, después de la reforma del 18, que son la noche de los bastones largos y el cordobazo, ¿no? Hitos en el sentido de la importancia que ocupan para la educación superior en Argentina. Y que están, como decíamos, enmarcados dentro de lo que conocemos como desarrollismo. Esas son las ideas centrales. Retomo una idea de Rapoport, que es un economista que define al desarrollismo en base a tres ideas centrales, que la clase pasada no las dijimos, pues por ahí estuve buscando como definiciones, otras definiciones además de las que ustedes tienen, para que la idea de desarrollismo quede mejor entendida, ¿no? El desarrollismo, según Rapoport, tiene tres ideas fundamentales. La primera es la crítica al liberalismo, porque el desarrollismo proponía al Estado como un interventor eficaz. Esa palabra es importante, ¿no? La idea de eficacia en el desarrollo, o los desarrollos específicos de cada país. ¿Sí? El segundo concepto es que el desarrollismo debe ser acelerado. La idea del desarrollismo sobre sí mismo, la definición del desarrollismo es que debe ser acelerado el programa que se vaya a ejecutar. ¿Por qué acelerado? Porque hay que acortar la brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados. Entre los países latinoamericanos, asiáticos y africanos, y con respecto a Europa y Estados Unidos. Para intentar resolver o achicar las dificultades estructurales que tenían estos países atrasados, ¿no? Y en tercer lugar, vamos, la crítica al liberalismo, en primer lugar.
la aceleración, es decir, la rapidez con la que se deben producir los cambios en segundo lugar, y por último, que se debe recurrir al capital extranjero para sostener un ritmo deseado de expansión de las fuerzas productivas. Es decir, el capital extranjero que pueda ingresar, incluso el desarrollismo planteó la función liberadora del capital, si éste se ocupa específicamente del desarrollo del país, ¿no? O sea, crítica al liberalismo, rapidez en la ejecución del programa, y por último, el capital extranjero como motor del desarrollo. ¿Sí? 3 ideas más que sumo a las que veníamos trabajando, como para que ustedes vean diferentes miradas acerca de qué es el desarrollismo. Esto, mientras Instituto IC, ¿cómo le va? Instituto IC se integra a la clase. Sos estudiante, ¿no? Porque el otro día... Soy Francisca, profe. Me Francisca, equivoqué ingresé con otra cuenta de Gmail. No, está bien, ahí te veo, ahí te veo. El otro día tuve un problema, que es que publicaron en Facebook un Meet de una clase de una mesa de examen, y entrado como todo el tiempo cosas innombrables, pero quiero decir, entraba todo el tiempo gente que no era parte de la mesa, y yo los acepté al principio, entonces yo los eliminaba, volvían a entrar, tuvimos que hacer un Meet nuevo. Bueno, pasó Francisca. Bien. Bien. Fundamentalmente, en términos de lo que pasó en el nivel educativo en esos años, ustedes ya saben bien que lo que se trató fue de algún modo, reestructurar el sistema educativo con una mirada crítica hacia lo que había sucedido durante el peronismo, ¿no? Durante el peronismo clásico. Y de algún modo, lo que se buscó durante estos años fue articular a la educación y a la ciencia. Esa es la idea central también para el desarrollo del país. Esa articulación de educación y ciencia tenía también un elemento extra, que era la de dividir al país en regiones con necesidades específicas, tanto educativas como científicas. Y es por eso que las políticas educativas de nivel nacional tenían también segmentos dedicados a las provincias o a las regiones, ¿no? El caso de la región en la que actualmente vivimos es, suponiendo que estamos todos y todas entre Río Negro y Neuquén, en el Alto Valle, fue uno de los casos paradigmáticos. Por eso es importante detenerse unos minutos en nuestra región, para conocer nuestra historia, sobre todo la historia de las políticas educativas en esta región, pero en particular el origen de la Universidad Nacional del Comahue, el origen de la casa de estudios a la que pertenecemos, porque se dio en este marco, ¿no? Algunos datos que son importantes, que la vez pasada los nombramos, pero los vamos a retomar. El primer dato es la provincialización de Río Negro y Neuquén, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mejor dicho, en 1959. Ustedes saben que antes éramos territorios nacionales. Hay un proyecto de ley que surge durante el peronismo clásico, creo que, si no mal no recuerdo yo, es del año 52, pero que no se lleva a cabo, y se retoma en el 58, finalmente se aplica en el 59, y empezamos a existir como provincias a partir de 1959. ¿Sí? Las provincias patagónicas, que éramos territorios nacionales. Hasta ese año éramos territorios nacionales. En segundo lugar, algo que es viejo, pero que en este momento cobra un alcance impensado, que es el conflicto con Chile. Conflicto bélico con Chile. Ustedes están acostumbrados a escuchar algo que existe, saben que existió, pero que en este momento llegó al punto de trasladar tropas a la frontera, ¿no? Ustedes saben que durante estos años se trasladó tropa a la frontera, entre fines del 67 y principios de los 70, por el latente conflicto bélico por los límites geográficos. Ustedes saben, no voy a ir para atrás tanto, pero
saben que desde el Perito Moreno, que decidió que en algunos límites entre Chile y Argentina eran las altas cumbres y no la divisoria de agua, lo que dividía un país del otro, parezco una profe de geografía secundaria, pero yo por la duda lo digo, a partir de ahí hay ciertas localidades que quedaron del lado argentino que el Estado chileno reclama para sí, ¿no? Saben eso, si no lo saben se los cuento, entre ellas la localidad de Esquel, por ejemplo, que quedó del lado argentino, pero Chile reclama de su lado, y otras localidades que sobre los que hay disenso, ¿sí? Esos disensos cada tanto aparecen, de hecho este año apareció otra vez, no sé si lo vieron hace unos meses, pero cada tanto hay como un desacuerdo en relación a cómo debe delimitarse un país del otro. En estos momentos en los que estamos trabajando aquí, que es la dictadura de Onganía, vuelve ese conflicto. Por supuesto por las sazonadas militares en los dos países. Bien. Otros elementos importantes. Ustedes saben que nuestra región tuvo un periodo de auge económico, sobre todo cuando hablamos de el desarrollo de la fruticultura. El periodo de auge de la fruticultura, las chacras, ¿no?, que vemos a diario, el periodo de auge es la década del 70. ¿Sí? O sea que la década del 60 es un periodo de crecimiento. La década del 70 es auge. Cuando hablamos de auge es el máximo crecimiento que alcanzó. A partir de ahí, estancamiento y caída, hasta la actualidad. ¿Sí? Los datos económicos. ¿Y eso qué implicó? Un crecimiento poblacional fabuloso. De hecho, si yo preguntara en esta clase, ¿de dónde vienen ustedes? Posiblemente muchos de sus padres o madres no son de la Patagonia. Posiblemente. Vienen de otros lugares. ¿Y de cuándo vinieron? Y en la década del 60, 70. Sin contar con sus abuelos y abuelas que vinieron de otros países, posiblemente también. No necesariamente, pero posiblemente. Pero la década del 60 y 70 son décadas de llegada de mucha población a la región. Para el caso de Río Negro, decíamos, Neuquén también, pero Río Negro fundamentalmente la fruticultura como auge del desarrollo económico. Y para el caso de Neuquén, no. Si bien hay fruticultura, muy importante, durante estos años, lo fundamental no es la fruticultura. ¿Qué es lo fundamental? ¿El petróleo? Bien, la extracción de recursos naturales. ¿Sí? Lo que hoy denominamos extractivismo. Hoy denominamos, en ese momento no se llamaba así, ¿no? Meto un chivo, recuerden que Marijó tiene un grupo de investigación sobre extractivismo y educación. Si les interesa trabajar sobre esa temática en la actualidad, van a tener a la mejor directora y el mejor equipo de la UNCO lejos, que es el de Marijó. Así que siempre son bienvenidos y bienvenidas a participar del grupo de Marijó. Entonces, el crecimiento poblacional, crecimiento económico, la provincialización, el Estado burocrático autoritario, el desarrollismo como idea estructural, van a promover cambios a nivel educativo en la región y en el país. En general, hay dos ideas centrales acerca de quiénes son los funcionarios y funcionarias que ocupan los puestos clave del Estado en estos años. Comienza lo que conocemos como tecnocracia, es decir, lo que Schwarzenegger en algún momento llamó el gobierno de los expertos. ¿Quiénes son los expertos y las expertas? Bueno, en el caso, por ejemplo, del diseño del currículum de media de Río Negro, tenemos un ejemplo claro, el actual, ¿no? La nueva escuela rionegrina. ¿Quiénes diseñaron el currículum de la escuela actual de Río Negro? ¿Fue la comunidad educativa? ¿Fue el conjunto de los docentes y las docentes? ¿Fueron los padres y madres organizados? No. Fueron un número contado con los dedos de la mano de licenciados y licenciadas, o doctores o doctoras en ciencias de la educación, que se sentaron en un despacho, negociaron con los 2 o 3 ministros que había y armaron el currículum de media de Río Negro. ¿Sí? Eso es un gobierno de expertos. ¿Sí? Les pueden caer peor o mejor a ustedes, ¿sí? Pueden ser expertos
políticamente progresistas, conservadores, no importa. Estamos hablando del método a partir del cual se diseña una política, como en el caso de Río Negro. ¿Qué es lo opuesto a un gobierno de expertos? El diseño curricular de Neuquén. ¿Quién armó el diseño curricular de Neuquén? El sindicato. En asamblea con los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación, que incluso tuvieron en cuenta la voz de los estudiantes. Podemos discutir si esas asambleas fueron aparateadas, que si tuvo más o menos lugar los sectores disconformes a TEC. Podemos discutir muchas cosas. De hecho, las discutimos en esta materia. Sobre todo lo vamos a discutir en la última clase cuando en el panel invitemos a dirigentes sindicales de Río Negro y Neuquén a discutir los dos diseños curriculares. Lo cierto es que el mecanismo a partir del cual se genera un diseño curricular, o sea, una ley educativa que va a gobernar el sistema educativo provincial durante 10, 15, 20 años, es un método absolutamente distinto uno de los otros. Cuando hablamos del desarrollismo, estamos hablando de algo parecido a lo que actualmente está vigente en Río Negro, un gobierno de expertos. Es decir, personas altamente calificadas que desde afuera del sistema educativo, desde afuera, ¿sí? Eso es lo importante, deciden cómo tiene que ser la educación de un territorio determinado. Ahí va mi crítica, ¿no? Ahí va mi crítica. ¿Por qué? Porque no tiene voz la comunidad educativa. Otra discusión es qué tipo de política educativa surge de allí, ¿sí? Que quede claro eso, que es otra discusión. Por ahí puede ser excelente, difícilmente sea excelente, porque no es parte de considerar las bases ni el diálogo con la comunidad educativa en general. Pero aquí estamos hablando de un gobierno de expertos muy centrados en una materia que ustedes tienen en la facultad, a cargo de Susana Pose, que es la planificación educativa, ¿no? La planificación y la administración de la educación, que es una materia, que Susana lo explica muy bien en sus clases. Ya la cursaron, ¿no? ¿No todavía? Bueno, lo van a estudiar más adelante. Es una asignatura que surge en estos años, igual que nuestra carrera surge en estos años también, como forma de planificar el sistema educativo y donde dentro del sistema educativo el énfasis está puesto allí, en la planificación y dejando de lado otros aspectos. No es que no se tienen en cuenta, pero no se enfatizan. La planificación educativa, planificación y administración de la educación, ese es el nombre concreto. Y la idea de capital humano. Me imagino que con Marijó lo charlaron esto, pero hace muchos años esta materia tenía 2 textos sobre capital humano que me tienen que agradecer a mí. Yo quiero que me hagan una alfombra roja que vaya desde Irigoyen hasta la entrada del aula, porque esos 2 textos los sacamos, que eran realmente muy complicados, porque nadie entendía nada de qué hablaban. Yo me perdía, los tuve que leer 1000 veces y no entendía de qué estaban hablando. Uno era de Finkel, que era un texto de Finkel, la señora que ustedes leen, Morgenstern, pero que hablaba sobre el capital humano, que trabajaba con la idea de capital humano y su vinculación con las ideas de Marx sobre cómo es el funcionamiento del capital. Era un texto demasiado economicista, muy complejo, y llegábamos a los finales y los chicos y las chicas y nosotros nos mirábamos como diciendo, no sabemos de qué estamos hablando, mejor hablemos de otro tema, porque lo central de capital humano no lo decía el texto, era tan específico, profundizaba tanto en algunos aspectos que se perdía lo central. ¿Qué es lo central? Que es que las personas dejaron de ser consideradas personas para el sistema educativo, quienes integran el sistema educativo, y pasaron a ser considerados recursos. Y como tales, posibles de ser invertidos e invertir, como si fuera un medio, un objeto, ¿no? Esa es la idea. Existe el capital humano, como existe el capital industrial, rural, ¿no? Está la tierra, la casa y la persona, como si fuera lo mismo, ¿sí? Esa es la idea central, que es bastante sencilla, ¿no? Y uno la puede cuestionar, ¿no? De hecho, hay una derivada ahí que es importante, que es, ¿ustedes conocen la carrera de recursos humanos? ¿Vieron que existe esa carrera? Sí, ¿se estudia en la UNCO?
No, Ah, no sé, creo que no, no. no se estudia. ¿Se estudia en la Universidad de Buenos Aires? Tampoco. En la de Cuyo, tampoco. En alguna privada. En las privadas se estudia. ¿Cómo se llama la carrera que es igual a recursos humanos, pero de las universidades nacionales? Bien, Fabiola. Se llama Relaciones del Trabajo. Es la misma carrera. Relaciones trabajo. Claro, esa carrera sí existe en las universidades nacionales. Son personas que estudian la relación capital-trabajo, pero con un nombre un poco más, un poco menos políticamente conservador, que es la idea de que somos recursos humanos, ¿no? Entonces, relaciones del trabajo, que estudian exactamente lo mismo, suena mejor. ¿Por qué? Porque no somos recursos. Recursos del agua, no sé, el árbol. El flor no es un recurso, es una persona, ¿sí? Entonces, partir de la idea de que un sujeto, una persona, es un recurso dentro de una empresa, como un mueble, ¿sí? Es una idea que ya parte de un principio del cual uno se contrapone. Esa carrera se crea en este momento también. Y parte de la idea de capital humano, ¿no? El recurso humano y el capital humano son objetos, son cosificación de personas que pueden ser vendidos y comprados. Del mismo modo, como dice en ese texto muy bien Sarah Finkel, en algún que otro párrafo que uno le entiende, cada tanto, que yo lo entiendo, perdón, capaz que ustedes sí lo entienden, esas personas son racionales y deben elegir cuál es el mejor lugar para poder aprender una serie de ideas que los puedan insertar mejor en su futuro laboral. ¿Vieron los norteamericanos cuando deciden ingresar a una facultad, a una universidad o a otra? Y en esa discusión generalmente está el dinero, ¿sí? Primero para poder entrar y después cuando egresan de ahí. Bueno, si vienen más lejos en Chile, ¿no? Donde esta idea está muy asentada. Es conocido, yo he leído anécdotas de gente que estudia en ciencia de la educación en Chile, que bueno, una vez que te recibís en Chile de una carrera que tuviste que pagar, tenés el futuro asegurado, porque es tan limitada la población que estudia y tanto esfuerzo que hay que hacer para poder acceder al sistema de educación superior, igual que en Estados Unidos, que achica mucho la cantidad de egresados y egresadas y eso genera cierto bienestar, ¿no? Una vez que te recibís. La idea del recurso humano, del capital humano, la idea de que la educación tiene que estar puesta al servicio del desarrollo económico, son las ideas centrales. Una síntesis posible de lo que se pretendió hacer y se logró en la universidad es eliminar básicamente la tradición reformista, que ustedes ya conocen, ¿sí? La idea de que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, es una mirada latinoamericanista, donde la comunidad académica sea protagonista de las decisiones universitarias, todos los segmentos participen de las decisiones que se tomen. Todo eso es lo que se quiere borrar. Borrar de un plumazo. Por argumentos que ustedes ya conocen. El primero de todos, y fundamental, es que la universidad se transformó en un problema de seguridad nacional. Sebastián Califa, quien estudió esto, tiene textos muy simpáticos. Sebastián Califa es un investigador de, creo que de La Plata o Córdoba, no, me parece que La Plata. Encontró documentos militares donde se habla de la universidad como el nido de ratas, la cueva de comunistas. La universidad es un problema de seguridad nacional, al que se deben aplicar algunas políticas. Pero fundamentalmente, por algo que ya charlamos la vez pasada, que es que la superpoblación en universidades nacionales, ustedes saben muy bien que durante el peronismo la universidad pasó de 50 a 140.000 estudiantes, triplicación de su matrícula. En la década del 60 las universidades superaban los 200.000, creo que eran 230.000 o 40.000 estudiantes, pero las instituciones siguen siendo las mismas. No había nuevas universidades. Sin embargo, los estudiantes iban creciendo en número. Por eso se propuso para estos años una idea que era la de planificar el sistema educativo, reformar el sistema educativo en función de los cambios que se necesitaban. En el marco de una reforma educativa integral, donde también se intentó reformar la educación media y primaria. Se logró también.
Acá aparecen las primeras transferencias, pero que solo se aplicaron a Buenos Aires, La Rioja y Río Negro. El proyecto Astigueta Borda. Aparece la idea de que la educación secundaria debe integrar la dimensión científica en sus programas curriculares, sobre todo la investigación básica en la secundaria. La investigación básica es esa que no tiene rédito económico inmediato, ¿no? Lo que es estudiar, o sea, física, pero que no, la investigación básica es como si fuera la cocina de la investigación aplicada. Es decir, yo investigo para poder generar cambios económicos, por ejemplo, investigo cómo hago para hacer para que un tractor vaya más rápido, ¿no? Eso es investigación aplicada. La básica es la que estudia cómo hacer para que un componente químico se fusione con otro. ¿Cuál es el objetivo de eso? No lo sabemos. ¿Qué es lo que va a provocar? Eso siempre es una lotería, y en general se desarrolla en los países del norte, ¿no? En general, quienes más desarrollo científico básico tienen son Estados Unidos y Europa, porque tienen presupuestos grandes y pueden dedicarles a investigación. En Argentina no, porque es más difícil destinar plata ahí, porque no sabes qué consecuencias puede tener. Si puede servir para algo o no puede servir para nada. Y como los presupuestos son limitados, mejor jugársela para algo que efectivamente puede llegar a servir, ¿no? Bien. Decíamos, en las universidades lo que se propone es esta idea de ampliar la oferta educativa. Y en el marco de una serie de organismos que se crean en estos años se crean organismos que van a ser, bueno, hasta el día de hoy son organismos que existen, pero de este año son, ustedes los conocen, el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o sea, es un organismo del Estado que estudia, planifica, incentiva, etcétera, etcétera, la tecnología específica de la industria. El INTA, que lo tenemos cerquita, el INTI también, pero el INTA es un poco más conocido quizás por la fruticultura, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, si yo mal no recuerdo. Se creó el CONICET también. La CONADE, que es central, la CONADE, que es un organismo que investiga, que se dedica fundamentalmente, es el organismo específico del desarrollismo, es a partir de que se van a promover las políticas educativas de desarrollo industrial que al Estado le interesan. Ya saben que el desarrollismo le interesaban 3 desarrollos industriales específicos: la siderurgia, la metalmecánica y la química. El CONACYT también se creó, el SUBSIT, son organismos de ciencia y tecnología, ¿no? Además de lo que ya existían durante el peronismo. El peronismo había creado el CENICIT, que era el organismo previo que le dio origen al CONICET, la DINEA, la CENEA, que era sobre energía atómica. Es decir, no importa las siglas, todo esto que estoy diciendo, si tengan INTI, INTA, que son de esta época, CONICET, que son de esta época, de la Universidad de Oro, ¿no? Vuelvo a decir eso. Lo importante es que sepan que el Estado está muy preocupado por el desarrollo científico. Eso es lo que quiero que vean, ¿sí? Y por eso destina mucho presupuesto, ¿no? Vean, todos estos organismos tienen un presidente, tienen comités que lo dirigen, tienen personal administrativo, algunos tienen edificio propio, ¿sí? Es mucha plata del Estado Nacional, destinada al desarrollo científico. La ciencia, vuelvo, como motor del desarrollo nacional, ¿sí? No cualquier ciencia, la que solamente esa. Incluso hay un investigador que se llama Alan Ruquier, que no es argentino, pero que se dedicó a estudiar Argentina, que tiene una frase muy linda que dice, con tal de combatir al comunismo, los militares se hicieron desarrollistas. ¿Por qué? Porque lo que no estamos diciendo, que ya vimos en la clase pasada, pero lo volvemos a decir, el contexto, el sustrato que está todo esto es un proceso de radicalización social fabuloso. Eso también hay que decirlo, es parte de este proceso. Imagínense al Che Guevara vivo, y yo creo que con eso ya resumo toda la década del 60. Está vivo y a los tiros por toda Latinoamérica, el Congo. Imagínense ese escenario. Y muchos Ches Guevaras por todo el continente. Es un contexto complicado. Bien. ¿Qué más?
Bueno, vamos a las universidades. ¿Qué es lo que se propuso hacer? Hubieron 3 grandes oleadas de desarrollo universitario de universidades en Argentina. Esta es la primera. La segunda fue en la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, y la tercera fue en los 2000, durante la presidencia de Cristina Fernández. Las 3 oleadas de mayor creación, no es que antes, después no se crearon, ¿no? Pero fueron las 3 oleadas más grandes de creación de universidades. No tengo el número exacto, pero no recuerdo, pero durante el periodo que nos toca, que nos convoca hoy, son entre 10 y 15, creo que son 13 o 12 universidades nacionales que se crean. Durante el menemismo se crean unas, creo que son 8 o 9, y durante el gobierno de Cristina Fernández, creo que también hay una decena de universidades nacionales. La de 3 de febrero, Quilmes, esas son del menemismo. La de Jaureche, la de... ¿Cuál otra? De Cristina. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué otra universidad? Y acá la de Río Negro. Río Negro, bien, gracias. La Plata también, en La Plata también, pero no sé los nombres. Creo Sí. que la Jaureche es la de comunicación, ¿o no? No, es una universidad, pero sí, queda cerca de La Plata, creo que queda en Berisso o en Ensenada, sí, queda por ahí. Pero fueron varias, creo que cerca de una decena, son muchas las universidades que se crearon. Bueno, en el desarrollismo las conocemos como, las conocemos en el marco de lo que se conoció como el Plan Tacchini. Tacchini, hay Tacchini padre, Tacchini hijo, son esas familias medio feudales, se llaman igual, Alberto Tacchini se llaman los dos, hay uno que es H y otro que es P, no sé el nombre, es hijo y padre. Los dos ocupaban lugares centrales dentro de la función pública, y en especial que a nosotros nos interesa, que es el hijo, era el director del CONACYT. Bien. En estos años, durante los años que el Onganía fue presidente, la noche de los bastones largos, sentencia del camino, ¿no? Es como él, la bisagra a partir de la cual se va a diseñar la política. ¿Por qué? Porque la noche de los bastones largos tiró por tierra todo el reformismo, le propuso a los rectores de las universidades nacionales que pasaran a ser interventores. ¿Sí? ¿Qué propuso Onganía? Dijo, miren, de ahora en más ustedes van a ser interventores, no va a haber más cogobierno, ni autonomía universitaria, los que quieran renunciar, que renuncien. Eso provocó una renuncia masiva de rectores y de docentes de las universidades nacionales. De algún modo eso sentenció el camino de lo que iba a venir más adelante. En estos años también, son los años en los que hay cierta continuidad en las políticas del Estado, sobre todo en las políticas educativas, entre el gobierno de Frondizi y la Revolución Argentina, que es el onganiato, el Estado burocrático autoritario. En este lugar, acá en la universidad, en el Comahue, en la localidad de General Roca, hoy Fique-Menuco, y en Neuquén había instituciones educativas, institutos de formación docente, y algunas instituciones educativas técnicas que se venían desarrollando años anteriores. Aquí también hay movimiento estudiantil,
la mayoría están jubilados y jubiladas, pero docentes de las universidades o profesionales que comenzaron a organizarse políticamente. Aquí también existían montoneros, FAP, todo lo que es la Formación Nacional, digo, no estamos afuera de todo ese contexto. Y comienza, a fines de la década del 60, un periodo de reclamo de la comunidad educativa por la nacionalización de estas instituciones que existían, separadas, y la pelea por la creación de una universidad que las nucleara a nivel nacional. En paralelo a este proceso de reclamo de la comunidad educativa, existía el plan Aquini, que es el plan de nacionalización de universidades, ¿sí? Existían las dos cosas al mismo tiempo. Por eso este caso es tan interesante, porque la comunidad reclama la política educativa, pero la política educativa es una propuesta del Estado Nacional. El plan Aquini es una propuesta del Estado Nacional para el desarrollo local de la economía energética y frutícola del Comahue, por la superpoblación que existe en esta región, y para poder disgregar a la comunidad educativa que estaba centrada en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, y en las universidades nacionales. Entonces se dan los dos fenómenos en paralelo. Lo que quiero decir es que hay una comunidad educativa que está reclamando una nacionalización en la calle, con una lucha sostenida durante muchos años, pero al mismo tiempo eso se está diseñando desde el Estado. A mí me resulta interesante como problema, ¿no? Porque la política educativa que se propone es la misma que el Estado está queriendo implementar, pero por otras razones. ¿Por qué la comunidad educativa de nuestra universidad reclama la nacionalización? Bueno, por dos razones. Primero, para que los títulos tengan habilitación nacional. Si ustedes saben que si ustedes se recibían de alguna de las casas de estudios de General Roca o de Neuquén, el alcance de su título era solamente provincial, como lo es hasta el día de hoy una universidad provincial. Pero además, por la incorporación de la casa de estudios a la esfera del Ministerio de Educación, con mayor participación presupuestaria, ¿no? Presupuestaria. Y al mismo tiempo ser parte de los mecanismos que la reforma del 18 había prediseñado para las universidades nacionales, autonomía, gobierno, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, esa propuesta llega desde arriba, ¿no? Es paradójico, o por lo menos merece un estudio un poco más profundo de por qué se dan cuáles son las razones de la creación de universidades nacionales en estas tres oleadas, porque son momentos muy distintos, ¿no? ¿Qué motivaciones hay detrás de eso? Detrás de cada una de las tres oleadas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también decir que durante estos años la planificación económica del desarrollismo se evidenció no solamente en la Universidad Nacional del Comahue, sino también en otras obras que todavía son fundamentales. La fundamental es la creación de las obras hidroeléctricas que se crearon a partir del 66, que es el Chocón, ¿no? La obra se llama el Chocón Cerro Colorado, ¿no? Pero es fundamentalmente el Chocón de estos años. Recomiendo un texto muy lindo de
de Juan Quintar, que se llama El Choconazo, que es sobre el movimiento obrero durante estos años de conflicto con el gobierno de Onganía, que creo que el año pasado, o el anterior, se cumplieron 50 años, o más de 50, o 60, no me acuerdo. Eso es un evento, yo participé, me acuerdo. Pero el que escribió un texto muy lindo sobre eso es Juan Quintar, es docente de nuestra casa de estudios, que trabaja en FADEX. Y Juan escribió un texto sobre el Choconazo, donde mostró los conflictos entre el movimiento obrero y el Estado en la creación del Chocón. Ustedes saben que el complejo Chocón Cerros Colorados es una obra hidroeléctrica que provee energía eléctrica no solo a la región, sino a Buenos Aires. Y después, la creación de Hidronor, donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Médicas en Cipolletti. Ustedes son muy chiquitos, pero Hidronor, y chiquitas, por ahí no se acuerda, pero Hidronor era una empresa del Estado que se dedicaba a la planificación de toda la energía del Comahue, la planificación de toda la energía del Comahue, y que por supuesto fue entregada, vendida y regalada durante el menemismo, ¿no? Cerró, quebró, cerró, y todos esos edificios, algunos se donaron, otros se vendieron. La Facultad de Ciencias Médicas, no sé el nombre de la calle, de Cipolletti, no la que está atrás de nuestra facultad, la otra sede, que está en la otra entrada, eso era Hidronor. En algunos lugares, como donde vivo yo, que es Cinco Saltos, se crea Indupa, es otro lugar también que lo escucharon nombrar. Indupa es una empresa que viene de Bahía Blanca para la creación de cloro y productos derivados del cloro. Produjo hasta el día de hoy un desastre ecológico fabuloso. Hay 3 o 4 casos en el mundo donde se provoca el desastre como el que provocó Indupa acá en el Valle, en Cinco Saltos, cuyas consecuencias las paga Cipolletti, porque el agua se la lleva del canal hacia allá, ¿no? Agua con mercurio. Bueno. El desarrollo de la economía tiene estas características. Y al mismo tiempo, la nacionalización de la UNCO, porque no es creación, es nacionalización de la UNCO, responde a los intentos por nacionalizar también una región en el medio de un conflicto con Chile, nacionalizar población civil, ¿no? Es parte de también buscar poblamiento, pero al mismo tiempo nacionalización de la población que ya existía. Pero fíjense que el valle, el Comahue, está tan ligado a la coyuntura nacional que atravesó la creación de las universidades nacionales y después las puebladas, que se van a conocer como los asos derivados del cordobazo, que son, después no, en ese periodo, el cipoletazo, el rocazo, es parte del mismo proceso. Tenemos puebladas, los asos, que se dan en todo el país, y aquí yo tengo miedo que ahí hay más, pero yo conozco el de Cipolletti, el General Roca, el rocazo y el cipoletazo, pero que son puebladas que se generaron como manifestación al programa económico que se estaba implementando. En el contexto de otros conflictos, ¿no? Otros conflictos importantes. O cuestiones importantes. En estos años se configura lo que hoy conocemos como el Partido de Estado de la provincia de Neuquén, que es el MPN, el Movimiento Popular Neuquino. Es importante porque fue promotor de la nacionalización de la UNCO, el MPN, porque el MPN, esas siglas, surgen en el periodo de la proscripción del peronismo. Es decir, ¿quién integra inicialmente el peronismo? Al MPN, el Movimiento Popular Neuquino. El peronismo, que no podía denominarse como tal, porque estaba proscripto el peronismo. Esos son los orígenes, ¿sí? Los orígenes del MPN. Es decir, que para estos años es un partido peronista que no se puede decir peronista. Por lo tanto, conviven al interior del MPN el amplio espectro heterogéneo del peronismo, ¿no? Conviven. Y por el otro lado, un conflicto que comienza en este momento y que continúa hasta la actualidad, que es el conflicto Roca-Viedma,
valle inferior, valle superior. Conflicto que hasta el día de hoy continúa, ¿no? ¿Quién domina la provincia de Río Negro, ¿no? Es un conflicto que además se ve hasta en cosas muy pavas, ¿no? de la política más sencilla, pero que en este momento comienza. ¿Dónde ubicar la Universidad Nacional del Comahue? Si en el Valle Superior o el Inferior. Ustedes saben quién gana, porque saben dónde está la Universidad del Comahue. Saben que no gana ninguno de los dos, que gana Neuquén. pero saben también que la sede gana en el sentido de, gana está mal dicho, de donde termina, donde se privilegia la sede central de la Universidad del Comahue, que es Neuquén. Pero en segundo lugar se privilegia Roca, no Viedma. ¿Sí? General Roca como el sector que en ese momento era el polo frutihortícola más importante del valle, ¿no? Una provincia de Neuquén que tenía menos población que la provincia de Río Negro, lo sigue teniendo, pero la ciudad de Neuquén es muy chica para esos años también. Es una ciudad más chica o parecido a General Roca, no es lo que es Neuquén ahora, ¿no? Y al mismo tiempo, otra tensión que en nuestra provincia se vivió y que se expresaba en las divisiones Roca-Viedma, que es la división entre UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿no? El Frondizi y Balbín, dentro de la UCR. Roca, frondicista, Viedma, balbinista, un sector conservador. En Roca, el sector progresista, ¿no? Saquen sus conclusiones de la actualidad, si quieren. Busquen las intendencias de las dos localidades de la actualidad. Hay un rol ahí, en esa discusión que es interesante, que es que, bueno, a mí la historia de la Patagonia de esos años me gusta mucho, y la UNCO es como, la Universidad de Comahue es como un lugar muy... ¿Alguien me escucha? Ahí sí, profe. Sí, sí, profe, se había cortado. Sí, ahora sí, se había cortado. Hola, hola, hola. Sí, se escucha ahora. Ay, chiques, me dice, tu conexión a internet no es estable. Para ver. Muy entrecortado. A ver. Profe. ¿Alguien me escucha ahora? Sí, ahí te Sí, escucho bien. profe, ahí te escuchamos bien. Lo escuchamos. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, decía, el diario Río Negro, estos años es un diario muy importante, porque es el diario, además que se lee en las dos provincias, hasta principios de los 2000 es el diario que se lee en las dos provincias, y en este momento tiene una sección, estos años, que se llamaba Batalla de la Universidad, ¿no? Es un nombre bastante bélico, pero era una sección del diario que tenía 2 veces por semana, en la cual le daba voz a toda la comunidad educativa para opinar sobre cuál debía ser el futuro de la universidad. Y allí están expresadas las ideas de tanto estudiantes como docentes, como a veces autoridades nacionales, en fin, todas las personas quienes participaban de la vida universitaria tenían una editorial 2 veces por semana en la cual expresaban sus ideas. Incluso
también tenía una editorial del diario. ¿Qué hacía el diario Ronegro durante muchos años? Esto es la batalla de la universidad, es del 67 hasta el 74. Después de la nacionalización. Muchos años haciendo editoriales en los cuales sentaba posición. Antes de la nacionalización, ¿qué es lo que hacía? Lobby para que la sede de la Universidad Nacional de Comahue se asiente en Roca. Lobby sistemático, hablando mal de Neuquén, todo el tiempo. Entonces hablaba un periodista y decía, Neuquén, esa tierra desértica, que no conmueva a nadie, que no tiene población, que, etcétera, etcétera. Y en cambio decía General Roca, la localidad más próspera del Alto Valle, etcétera, y todo el tiempo era así, todo el tiempo para poder presionar para que la sede de la Universidad Nacional de Comahue se localice ahí. El diario es un momento, el diario, digo, es un momento, no, es un medio interesante para estudiar que pasó durante esos años. Ustedes saben muy bien que finalmente la Universidad Nacional de Comahue se asienta, lo hace y todo, y saben que, bueno, las dos cosas que le acabo de decir, que es parte de una lógica contrapuesta, contradictoria, es lo paradojal de la nacionalización de nuestra universidad, un reclamo estudiantil, un reclamo de la comunidad educativa y al mismo tiempo una propuesta de política educativa venida desde arriba, ¿no? Desde Alberto Tacchini, padre, quien propone armar el plan de universidades nacionales para lo que ya dijimos, ¿no? Bueno, la otra dimensión que se discute para la nacionalización de las universidades y que fue una propuesta del plan Tacchini, es una discusión que tiene vigencia hasta el día de hoy, que tiene muchas aristas, la vamos a nombrar, pero que es muy importante, que es la discusión entre universidad de masas versus universidad de calidad. Los dos elementos, así se puso la discusión, ¿no? Tranquilamente ustedes pueden pensar que es una falsa dicotomía, que de hecho es la posición actual que más legitimidad tiene, en la cual yo coincido. Pero en ese momento, recuerden, luego de la ley de Domingo Arena y el avance de las universidades privadas, durante la década del 60 tenemos la creación de universidades privadas empresariales, ¿no? Además de las católicas, se discutía la idea de que la masividad generaba pérdida de calidad en las instituciones educativas. Entonces, la creación de universidades nacionales permitiría oxigenar a las que existentes y así permitir ciertos estándares de calidad necesarios para las universidades. Otra discusión que atraviesa la época tiene que ver con el rol que ocupa el Estado en materia de política educativa. Ustedes saben que es el momento de la subsidiarización del Estado y la pérdida de su rol protagónico. Y otro elemento importante que también lo he discutido con Marijó es la llegada de organismos internacionales en la planificación y diseño de políticas educativas. La ONU, la CEPAL, el Banco Mundial, que aparecen en estos años, creando think tanks y discutiendo la política educativa en los países latinoamericanos. Son los eventos que forman parte de la discusión. Bien, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Bien, bien. Bien, profe. Bien.
Yo no quiero ver una cosa, si está o no en, perdónenme un segundo, en Pedco, si no está se los voy a poner. Lo que les comenté la vez pasada en relación a el rol del Estado. Yo acá les dejo este videito que es muy cortito, ya les había comentado, que se llama Mañas y patrañas de gente extraña, que es un videito que hace el Estado Nacional en el marco de Onganía. ¿Se acuerdan que les comenté? ¿No? Bueno, es un video de 7 minutos, muy cortito, 7, 8 minutos, 8 minutos. El texto dice que es la descripción del video dice que es del 78, pero en realidad es previo, es de la dictadura de Onganía. Y ahí donde aparece la idea de Estado educador, Estado pedagógico. Vean cómo el Estado pretende educar a la población a través del miedo, la infiltración marxista dentro de la sociedad. Es interesante para ver el contexto, para entender el contexto. Eso se pasó en canales oficiales y con dinero del Estado. De alguna manera es el antecedente de lo que conocemos como subversión en el ámbito educativo, que es el documento de la dictadura un poquito más tarde. Es el antecedente de ese texto. Este hecho video más efectivo, ¿no?, que intentaba disuadir a la población de las ideologías extrañas a la identidad y la idea nacionales. Algunas cosas más que quiero nombrar de este periodo es la llegada de funcionarios vinculados con el conservadurismo católico a los ministerios del Estado, sobre todo al Ministerio de Educación, que ella deja de llamarse Ministerio de Educación, se llama Ministerio de Estado, Instrucción Pública o algo así, deja de llamarse ministerio, lo cual el cambio de denominación también tiene que ver con la idea de la planificación y el rol del Estado. Algunas cuestiones paradójicas tienen que ver, que siempre conversamos para este periodo, es el rol que asume el Estado, que es un rol fundamental, porque es un Estado que no se corre, sino que planifica permanentemente. Y la crítica al liberalismo, que es la crítica central que aparece en estos años. Bueno. A ver, mis apuntes, algo más. Bueno, sí, la idea de la modernización, del Estado frente a un Estado, digamos, la planificación tenía que ver con, se caracterizaba el Estado como un Estado que debía planificar, pero distinto a la idea supuestamente lenta y burocrática del Estado peronista. Entonces se proponía una modernización, una planificación moderna, y apareció la idea de la palabra shock, que es una palabra muy de estos años, que el shock económico y shock autoritario de unos años. También les dije que el Estado burocrático autoritario se propone un periodo de larga estadía, los 3 tiempos económico, social y político, que es un Estado que no pretende irse rápido, y pretende ser también, una cosa importante, que es que el Estado burocrático autoritario pretende resolver la dicotomía peronismo-antiperonismo. Se me hizo corta la clase, les pido disculpas. Lo único que sí quiero cerrar con algo que la clase pasada no dijimos, que es en realidad pensé que íbamos a dialogar un poco más sobre otras cuestiones, pero bueno, sobre la Universidad Nacional del Comahue, sobre su perfil específicamente y sus características actuales, pero nos podemos seguir trabajando en otras clases. Sí quiero decir que, lo que vimos en la clase pasada, el cordobazo conmueve fuertemente los resortes del poder durante este Estado burocrático autoritario. No va a haber una salida presidencial de Onganía, que se va a producir un año más tarde, pero sí es su ministro de Economía, Krieger Bacena, porque a todo este periodo de radicalización lo que tenemos también al mismo tiempo es un periodo de fuerte descomposición social y de crisis económica. En ese periodo es que se produce el cordobazo y lo que conocemos como los asos, entre el 69 y el 73, sobre todo el 71, Rocaso, Cicoletazo, Rosariazo, etcétera, etcétera. Y son puebladas de crítica a las políticas económicas que se llevan a cabo. Fuerte proceso inflacionario también, fuerte, no es nada comparado con lo que tenemos ahora, pero es fuerte.
y va a generar una nueva mirada sobre el peronismo, creo que lo charlamos la vez pasada. El cordobazo, la toma de la segunda ciudad más importante del país, va a generar una idea en las cúpulas militares de la necesidad de la vuelta de Perón para el enfriamiento de esta crisis que se estaba viviendo. El problema es que parte del calentamiento o de la agudización política estaba ubicada dentro del propio peronismo, ¿no? Entonces, eso fue un problema que intentó resolver Perón cuando llegó al poder en el 73, ¿no? Ya de entrada, cuando Perón vuelve a la Argentina, se produce una masacre en Ezeiza entre las dos facciones más importantes del peronismo, con tiroteos, está todo filmado, eso, la llegada de Perón a Ezeiza, y la muerte de varias decenas de militantes peronistas, sobre todo militantes peronistas de izquierda, o lo que se conoce como la tendencia, sobre todo estudiantes universitarios, que son masacrados, fusilados. Ustedes ven los videos desde los palcos, donde supuestamente iba a hablar Perón cuando bajaba del avión, desde los palcos, es decir, desde Osín, de los Perrega y todo el sector más de la derecha peronista, le dispara a las columnas estudiantiles y de la izquierda que van a recibir al general Perón. Finalmente hay un quiebre muy grande que se produce en Plaza de Mayo el año siguiente, cuando ustedes saben muy bien que los cargos del Estado, una vez que gana Cámpora, porque Cámpora asume el gobierno, después asume Lastiri por un breve periodo para que pueda asumir Perón, porque no se podía presentar a elecciones, porque los militares negocian que Perón pueda volver al país, pero no ser candidato. Nada, en realidad le dicen que tenía que vivir en el país mínimo, todos los candidatos tenían que haber vivido en el país mínimo 2 años, como dejando una leve esperanza por ganar en las próximas elecciones. El peronismo propone a Cámpora, que es un sector vinculado con la tendencia, con la izquierda peronista, gana las elecciones con un amplio margen, y al año siguiente, o a los meses, mejor dicho, Perón vuelve a la presidencia del poder, y ahí hay una ruptura grande, donde los militantes peronistas le cantaban, militantes de la izquierda, ¿no? Cantaban: ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas del gobierno popular? Eso produce una desbandada generalizada de Plaza de Mayo, una ruptura muy grande, y el enfrentamiento armado al interior del propio peronismo, junto con los otros enfrentamientos que ya existían. Por eso es que los periodos 73, 76 es muy difícil de discutir. A nivel universitario tenemos casi exclusivamente la creación de las universidades nacionales, y la importancia del papá de Elena Puigros, de Rodolfo Puigros, como rector de la Universidad de Buenos Aires, que es un hito importante por lo que generó, por la llegada de porque nada, la idea de que el socialismo está a la vuelta de la esquina, la idea de que la toma del poder iba a generar un cambio sustancial de igualdad en toda la población, se evidencia en estos sectores a través de estas figuras que son las como Rodolfo Puigros, como Horacio González, y como todas aquellas personas que se involucraron intelectual y políticamente en lo que consideraban el socialismo nacional, que generó rápidamente algunas desilusiones, pero sí claramente muchos enfrentamientos político-militares hasta el golpe de Estado del 76. Decía, hay como muchas lecturas de estos años, son los años quizás más críticos de la historia argentina. En términos de políticas educativas no hay mucho, porque es un año transicional de mucho conflicto, pero sí lo que hay es, si a ustedes les interesa, no lo trabajamos en esta cátedra, son las cátedras nacionales, están a cargo de Horacio González, que son experiencias novedosas en las universidades nacionales. Por ejemplo, la carrera de Historia de la UBA se dictaba la mitad del tiempo en la facultad y la otra mitad en el Teatro Colón o en el Gran Rex, donde los profesores dramatizaban, por ejemplo, estudiaban la conquista y había un elenco de actores y actrices donde dramatizaban la conquista, o se estudiaba, por ejemplo, el peronismo y se dramatizaba el 17 de octubre, o experiencias fabulosas. Mucha universidad en la calle, mucho espacio público tomado, mucha plaza donde se dictaban las clases. La sensación de que el cambio del mundo era posible, y eso se veía en las universidades. Ya les conté, le cambiaban los nombres a los libros de Gramsci. Todo un movimiento, para mí es hermoso, con una vertiginosidad y una rapidez muy interesante. Pero además, digo, todo parecía ser muy efímero, además vidas que se pierden rápidamente, porque en este momento ustedes saben que tenemos la creación también de la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, cuando Perón se hace cargo del gobierno, que es un organismo paramilitar pero paramilitar significa que está financiado por el Estado, pero no es legal, ¿no? Sobre todo por lo que conocemos como la derecha peronista, entre comillas, no sé cómo nombrarlo eso. Pero bueno, López Rega, Isabel Martínez, la esposa de Perón en ese momento,
generan este organismo dependiente del Estado, pero no legalizado, que se decide a perseguir cuadros militantes, tanto peronistas como de la izquierda marxista, y a descabezar las organizaciones militares. Hay una investigación muy importante de hace algunos años, debe tener ya 10, 15 años, que es como la investigación más importante de Inés Izaguirre, es una socióloga, es una compilación de 400 páginas donde se demuestra algo que ya se sabía, que es que la AAA se decidió a hacer una represión selectiva de las organizaciones armadas, los grupos militantes. Hay un descabezamiento de los militantes. Es decir, hay una represión selectiva de Montoneros, FAP, FARC. La dictadura militar de años más tarde, el proceso de reorganización nacional, la dictadura de Videla, en cambio, va a ser una represión extensiva, no intensiva, sino que una vez descabezadas las organizaciones, se va a proponer perseguir a las bases y a los cuadros medios de todas esas organizaciones. Yo siempre recomiendo, hay 2 películas para ver sobre estos años. Para mí una de las películas más hermosas que se hizo en Argentina se llama Trelew, que está en YouTube, que es sobre cuando se escaparon los dirigentes. Yo digo todas estas cosas porque a mí me interesan, si a usted no le importa, puede no interesarle. Yo creo también que hay militantes y también a mí, digo, Trelew dura 1 hora 20, es cortita. Eso Mascaró Cine, que es un grupo de Madre de Plaza de Mayo. Está en YouTube y es una película fabulosa, que Cazadores de Utopías, que es la otra, es sobre Montoneros, Cazadores de Utopías. Hay que estar muy bien preparado para ver Cazadores de Utopías, está en YouTube también. Está preparado del corazón porque para llorar mucho. Y el Trelew es fabulosa porque ahí hay una discusión más política, ¿no? Es interesante ver cómo los tipos y las mujeres estaban presas en la cárcel de máxima seguridad de Trelew, la dirigencia, ¿no? Durante estos años. Por eso les decía que la AAA es una represión intensiva, ¿no? Selectivamente, como a los cuadros más importantes de las organizaciones militantes, organizaciones políticas, los metieron presos en Trelew. Y lo interesante, yo no se las voy a spoilear, pero lo interesante es ver cómo cada organización tiene una propuesta de escape distinta, que está fuerte de la cárcel, ¿no? Por tantos presos, que está muy vinculada con su perspectiva política, ¿no? Entonces el anarquismo propone una salida, Tosco, que está Tosco preso ahí. El Montoneros propone, hay varios montoneros, igual, muchos montoneras y montoneros, propone otra salida, más vinculado con la identidad peronista. El ERP, también está Santucho preso, está Pujada, Santucho, está Firmenich, está Tosco, están todos y todas ahí metidos. Cada uno, Profe, sí. perdón, hay un podcast que es de Anfibia que se llama Fugas, el plan perfecto no existe, que si lo quieren escuchar, creo que a Coti ya se lo pasé. Lo pasé ¿Cómo a le no vamos sé. para allá? Fugas, el plan perfecto no existe, es un podcast de Anfibia y tiene distintos capítulos y hay uno que es sobre la cárcel de mujeres en Córdoba, otro que es de Trelew, el de Trelew creo que está dividido en 2 capítulos, pero está bueno. Acá está, mirá. Pero ¿cómo va para escucharlo esto? Se escucha, ¿no? Spotify, y si no en la página de Anfibia creo que también se puede escuchar. Buenísimo. Sí, se puede escuchar, lo puedes descargar y Ajá. escuchar. Buenísimo. Gracias, Micaela. Está buenísimo. No lo conocía. Ahí lo pasan. Sí, mandalo que está bueno. Sí, también para leer, perdón, Miriam, el libro No habrá más pena ni olvido de Soriano para entender la época para hablar más de peronismo, ¿no? De las rivalidades entre la tendencia y entre más la derecha. Es un libro fantástico que encima es fácil de leer, tiene 130, 140 páginas y está buenísimo. Ese también. Totalmente, Facundo. Y Micaela está muy bien, esto lo voy a mirar. Me gusta mucho dormirme escuchando a alguien que te hable. Bien, buenísimo. Sí, hay mucho material sobre estos años, es como demasiado. Yo por eso recomiendo estas cositas como cosas audiovisuales que están buenas. Y después, obviamente, que vayan a Trelew a ver la cárcel. Eso, si algún día pueden, la mochilita está buenísimo. O sea, está buenísimo otra cosa, pero digo, es como un lugar muy importante, muy simbólico de estos años. Bueno,
Y lo que tenemos en nuestra casa de estudios es, yo les decía, mucha gente que participó de este proceso, ¿no? Y, Marijó es más chica, pero Silvia Barco, que estaba a cargo de esta cátedra, estuvo a cargo de esta cátedra durante muchos años, fue una protagonista de todo esto. Y yo voy a investigar este periodo con mayor rigurosidad en los años venideros, y muchos docentes serán serán insumo de investigación. Ustedes imagínense los estudiantes de hay una anécdota que cuenta que cuando vino Lanuse, que era un militar, era el presidente, a Neuquén, vino a Neuquén no me acuerdo si era Lanuse o Levingston, bueno, uno de los dos. Como todavía no se había decretado la nacionalización de las universidades nacionales, Silvia Barco y todo el movimiento estudiantil de ese periodo, en el desfile militar de Lanuse, se pararon, y cuando pasó Lanuse con toda la comitiva militar, creo que eran entre 50 y 100 estudiantes, se dieron vuelta y le dieron la espalda al presidente, a un militar. Obviamente que tenían todos presos, paleados, muchos de los cuales muchos reprimidos, pero digo, a mí esa anécdota siempre me muestra el nivel de audacia de esa gente, para darle la espalda a estos tipos que eran unos asesinos, criminales. Y Silvia lo cuenta, y lo cuentan en general, que hoy dicen ellos éramos un inconsciente, porque hoy en día jamás se le ocurriría hacer una barbaridad de esa naturaleza. Pero nos hablan también de un movimiento de mucha convulsión política, y yo creo que esa audacia debería repetirse, ¿no? Ahí, Facundo, pusiste el texto. Sí, está completo el libro, por ahí medio un embole, pero quien tenga un ebook, zafa y lo puede leer por internet. Buenísimo. Sí, igual lo que dice Facundo es cierto, es un libro que se vende relativamente barato porque hay muchas ediciones. Sí, por 600, 500 pesos. Sí, aparte, yo siempre lo milito a Soriano cada vez que puedo, entonces aprovecho para meter bocado. De una, totalmente. Yo soy fan de sus películas también, sí, totalmente. Bueno, podríamos ir hablando. A mí es un momento que me interesa, pero pasa que en términos de políticas educativas, como fue muy poquito, no hay mucho para decir. Entonces, si les parece, nos vemos la semana que viene. No sé, si quieren comentar algo. Si no, nos vemos la semana que viene. Una cosa que sí quiero decir es que ya está subido el TP2, para que lo lean. Y otra cosa que también quiero decir es que esto es importante, menos mal que lo dije y me lo pidió Marijó encarecidamente, es que van a tener una instancia individual durante la cursada de evaluación. Y esa instancia va a ser una exposición de un texto que le vamos a adjudicar. Pero que va a ser la única instancia individual que van a tener a lo largo de todo el cuatrimestre. Les pedimos, sobre todo en los teóricos, les pido yo ahora, acá y Marijó lo hará encarecidamente, que participen de las clases, sobre todo de los teóricos, y sobre todo que al momento que les toque estar a un compañero o una compañera, acompañen a la clase escuchando al compañero o a la compañera. Van a tener todos y todas un momento de exposición, pero que traten de estar en los teóricos. Se hace muy difícil hablarla a cuadraditos. No me pasa acá, no nos pasa. Yo debo decir que están, y incluso hay gente que no apagó la cámara nunca. Lo veo a Facundo, que está ahí sentado siempre, Micaela también, Francisca estuvo mucho, Constanza también estuvo mucho, el resto también, cada tanto están, pero traten también de acompañar en el resto de las clases y en las instancias que generemos como cátedra. Bueno, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos. Dale, profe. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.